Un artículo escrito por el actual vocero de la presidencia, Jorge Richter, está generando algún maremoto político, ¿no? Ha sido fuerte lo que dijo Richter. ¿Lo leyeron? ¿Lo viste? ¿Ah? ¿Qué dijo Jorge Richter? Estamos hablando nada menos que del vocero de la presidencia, ¿sí? Dijo: el denominado proceso de cambio agoniza. Ni una candidatura única del MAS podría salvarlo. Miren ustedes semejante fuerte, ¿eh? Los ciclos políticos son 18 años. El MAS los tiene desde enero del 2006. O sea, que el MAS está en un ciclo político de ocaso, de cierre. El MAS está sumido en una profunda crisis. Jorge Richter, portavoz de gobierno, dijo esto en un artículo que publicó en Brújula Digital, ¿no? Y del que quiero rescatar precisamente algunos criterios que me llamaron la atención. Porque no lo dice cualquier ciudadano, no lo dice un diputado, un senador, un dirigente del MAS del ala renovadora o del ala evista o un político de oposición más por ahí, de los muchos que hablan, ¿verdad? A la espera de un ruido mediático. Lo dice nada menos que el portavoz de la presidencia del Estado, Jorge Richter. A ver, reitero, Richter dijo, entre otras cosas, el proceso de cambio agoniza y ni la candidatura única del MAS lo puede salvar. Considera que el denominado proceso de cambio agoniza, que ni siquiera que una sola candidatura del MAS única que logra aunar a las dos corrientes podría salvarlo. Bolivia está viviendo un escenario de crisis, dice Jorge Richter, pero bueno, ese es apenas el comienzo. Ese es apenas el comienzo. A ver, ¿qué más dijo Richter? Se preguntó, él en su artículo, ¿está el proceso de cambio en agonía? Él se lanza la pregunta, ¿no? Y en su columna en Brújula Digital, él mismo se responde: el bloque o el proceso del bloque social y popular está resquebrajado, agrietado, hendido y con elementos conductuales y formas políticas que ya lo determinan, y esta vez vale el casi inexorablemente, dice Richter. Entonces la respuesta a la pregunta inicial es sí. El proceso de cambio agoniza, lo dice el portavoz de la presidencia. Saben, Richter hace algunos meses había escrito un artículo, ¿no?, en el cual él abogaba porque no debería haber reelecciones de ninguna naturaleza en el país. Y también eso había generado alguna polémica. A ver, Richter afirma en su columna que en Bolivia los ciclos políticos se cumplen en periodos de alrededor de 18 años. Justamente los que tiene el MAS en el poder desde enero del 2006. O sea, está dejando claro que transcurrieron los años suficientes en el MAS para que entre en un proceso natural de crisis que se está poniendo en evidencia ahora y que inviabilizan su futuro político, por lo menos con las expectativas que tenía antes este partido. A ver, agrega, la candidatura única no salva tampoco el final de ciclo, pues son las prácticas políticas del rutinario vivir que no son tolerantes, incluyentes y dialógicas, las que han deteriorado la paciencia social, dice Richter. Sobre la crisis interna del partido, o sea, del MAS, el vocero presidencial dice: con una interna de daños irreparables y con el olvido de la razón, esa que posibilita recuperar la sensatez, se avanza a fragmentar la homogeneización de la corporatividad social y popular que hizo invencible en tiempos electorales al proyecto social popular, siendo esto una realidad que suman a ella otros factores que exponen el final de ciclo. Miren qué fuerte lo que dice Jorge Richter. Dice además, las formas de hacer política con el movimiento popular exteriorizan hoy conductas de odio, de posibilidades evidentes de la intención de destruir al otro, así sea este de la misma familia política. Y dice además, unidad es la palabra que se dice, pero destrucción es la acción cotidiana. ¿Qué tal? Reitero, no lo dice un diputado, un senador evista o de los renovadores o un opositor o un ciudadano cualquiera, ¿verdad? Lo dice nada menos que el vocero de la presidencia, Jorge Richter. En un escenario en que renovadores y evistas pugnan por tener el control del movimiento al socialismo. Pero es un movimiento al socialismo que nunca más
al parecer queda completamente claro para él y para muchos, ¿no?, que nunca más va a ser el mismo, ¿no? Y es un movimiento al socialismo fragmentado, dividido, debilitado, ¿no es cierto?, en su esencia, ya no es el mismo más, desde el momento en que se han enfrentado las partes que dicen ser sus fundadores, sus dirigentes, la base política, ideológica, social de este partido, cuando todos andan por su lado. Un partido difícilmente vuelve a unirse después del grado de confrontación que está poniendo en evidencia todos los días. Jorge Richter parece tenerlo bastante claro. Por eso habla del ocaso, nada menos que del partido más grande que ha tenido la historia política de este país en los últimos años.